la Unión Cívica Radical esta recomposición después de tanto tiempo de haber estado, yo diría, como perdidos en el olvido y en una nebulosa? Bueno, sí, desde el punto de vista, por ahí que uno lo ve de afuera, sí fuimos una sorpresa, pero nosotros desde que empezamos esta puesta en escena de salir a trabajar en política de nuevo, sabíamos que teníamos que volver al llano, absolutamente desde cero, porque el partido había abandonado las calles, los barrios y el contacto con la gente, que era lo más importante que puede tener un político. Nosotros cuando asumimos el compromiso lo hicimos pensando exclusivamente en nuestros ideales, en nuestra fe doctrinaria, en nuestros principios, y volver de vuelta ante esta situación de cierta dificultad que existe hoy en la sociedad, de los problemas que hay, de volver a hacer una caja de resonancia para desde ahí poder arribar a alguna solución o brindarle soluciones al pueblo, ya sea cuando nos toca gobernar o cuando a uno le toca hacer oposición y proponer proyectos que sirvan para la gente. Pero el paso inicial era volver a tener contacto con la gente y lo hicimos sin pensar siquiera de que teníamos la ambición exacta de querer acceder a los cargos, sí, volver a mostrar a la Unión Cívica Radical. ¿No? Eso era nuestro objetivo principal, y de verdad que hasta nosotros nos sorprendimos por la recepción que tuvimos. Ya íbamos viendo con el desandar de la campaña de que la recepción que teníamos de la gente, no solo de los radicales, de la gente en general, que bueno, los independientes, los propios peronistas celebraban nuestra llegada, sí, y de verdad, puedo decirle que nadie nos reclamó nada, nadie nos dijo nada, no hubo ningún atrevido, ningún chistoso. No, fue genial, y veíamos con mucha frecuencia que la gente nos iba armando reuniones. Bueno, vengan mañana, vengan pasado. Mi abuela, mi tía era radical, y así fuimos construyendo una campaña con el contacto de la gente, y ese contacto nos diversificaba mayores contactos aún. Y así llegamos a tener, por decir de alguna forma, una estructura partidaria o de campaña en esta última etapa impresionante, porque teníamos gente en todos los barrios de la ciudad después de muchísimos años, y bueno, eso nos posibilitó, creo, ir consiguiendo voto a voto el resultado. Claro, y aparte los ha ido alentando, ¿no? La misma gente. Claro, eso fue lo más importante, el ánimo que la gente a uno le infunde en razón de que veían con agrado de que volviéramos a la calle. Exacto, porque el último diputado del radicalismo fue Gigi Farizano. Así es. Y de ahí no hubo ningún otro. Ningún otro. Así que después de varios años, ¿cuánto hace que Gigi no está? Y creo que hace 16 años, hace 4 gestiones de gobernadores sería. Exacto. Sí, 16 años. 16 años. Seguro 16 Volver años. a tener un radical sentado en una banca, realmente para celebrarlo. Esto, a su vez, les permite a ustedes poner 2 concejales. 2 concejales, sí. Va a entrar Ángel Ortiz, que es presidente del Comité Capital, y tiene su trayectoria política no solo en el radicalismo, sino en el sindicalismo, más precisamente en el Sindicato de Comercio. Y el profesor Salim, un reconocido militante también de la Unión Cívica Radical, del ala docente, creo que él está también en el sindicalismo de CITEPSA. Es decir, 2 reconocidos dirigentes, por ahí no públicamente, porque tampoco teníamos demasiada publicidad y demasiado contacto con los medios, en razón de esta ausencia de estar en los cargos públicos. No estoy haciendo un reclamo, sino que evidentemente, pero sí en los lugares donde ellos se mueven son reconocidos militantes no solo del sindicalismo, sino de la Unión Cívica Radical. Humberto, ¿qué pensás que puede llegar a pasar en el orden nacional? Porque ya en una convención que hubo en Gualeguaychú fue, ¿no? En Gualeguaychú. Más o menos como que se decidió, y lo decidió Sanz, al tema de ir acompañando, o en algunas fórmulas que tengan que ver con el macrismo. Eso a muchos radicales no les ha caído muy bien. Consideraban que podían conformarse de otra manera. Sí,
En realidad lo que surge de la convención de Gualeguaychú fue la generación de un espacio donde el radicalismo pueda participar en las PASO, en las internas nacionales, con otras fuerzas. Eso es el espacio que se generaba. No se generó específicamente un frente con determinado partido, sino generar un espacio donde pueda venir Macri, puede ser uno, Massa, no sé quién. Y dentro de ese espacio competir en las elecciones. Eso es lo que de alguna manera surgió de la convención. Un frente específico es el que se hace a priori, es decir, mira, nos juntamos usted y yo, firmamos usted el partido A, yo el partido B, firmamos un convenio y ahora más se llama un acuerdo y se va a llamar el partido AB. No es este el caso, esto es una experiencia que no ha ocurrido en la historia de la Argentina. Es la primera vez que se genera un espacio que es mucho más amplio de la Unión Cívica Radical y es mucho más amplio que el propio macrismo, es decir, porque inclusive hasta ideológicamente habrían ciertas cuestiones que no se corresponden. Pero sí se genera el espacio opositor que por ahí la sociedad reclama, es decir, que se junten, no se preocupen mucho más por la ideología, si sos más de centro izquierda o un poquito más a la izquierda o más de centro derecha, lo que por ahí la sociedad, dicen los encuestadores, estas consultoras que saben del tema, de que reclaman que se genere un espacio en común los que estamos enfrente del gobierno actual. Y eso es más o menos seguir ese lineamiento y armar ese espacio. Eso es lo que se armó a partir de la... Muy difícil porque la oposición tiene demasiados personalismos, ¿no? Yo creo la política argentina es así. Exacto, lo cual no es bueno. Yo creo que no realmente, es bueno. Porque por un lado la tenés a Margarita Stolbizer, por otro lado está, yo hablo de los que eran radicales, pueden haber armado su propio espacio político, pero estaban dentro radicales. Exacto. Sanz, Lilita Carrió, y después, no me acuerdo a qué otro más, también tienen, Julio Cobos. Entonces, es como que, pero hablamos eso en lo que podría ser la Unión Cívica Radical. Vamos a Massa, a Macri, de la Sota, el justicialismo también diverso. Exactamente. Es decir, en distintos canales, pero claro, justicialismo. Pero es un justicialismo que se ha convertido en opositor. Claro, de alguna manera. Lo mismo que ocurrió con Margarita con relación a los radicales, que es opositor del radicalismo, pero que sale. Claro. Lo mismo pasa con Elisa Carrió. Ahora, yo creo que va a ser medio difícil, ¿no?, llegar a un real acuerdo para decir, bueno, esta es la figura presidencial al que vamos a apoyar. No es por soberbia ni por fanfarronería, pero lo único que tenemos un partido político somos los radicales. Claro, es decir, cierto. Lo otro es una decisión del peronismo peronismo Así es. Y se ha multiplicado. Pero bueno, lo importante es poder acordar políticas, objetivos, y el problema siempre está en la metodología, porque ahí es donde aflora el aspecto ideológico. ¿Sí? Podemos tener todo el mismo objetivo de solucionar tal problemática, pero el tema en el que siempre se discute es en la metodología, cómo llegamos a eso. Pero me parece que se puede conformar un frente importante dentro de ese espacio que el radicalismo pretende armar, que pueda servir y ser alternativa en las elecciones generales nacionales. Claro. ¿Cómo anda Miguelito Nani? Y Miguel está contento, muy contento y eufórico y con muchas ganas de poder continuar ya prácticamente sin descanso una segunda campaña para su Diputación Nacional. Él no la habla, pero nosotros vamos a hablar de la Diputación Nacional y creo que es el candidato que tenemos que llevar y que intentar instalarlo a nivel nacional. Exacto. Humberto, me imagino que tenés muchas ideas y muchos proyectos para llevar y cuando asumas a partir de diciembre, que aunque creo que ustedes asumen un poquito antes, ¿no? No sé cuál es, creo que por noviembre me dijeron, pero de verdad no tengo información concreta. De todas maneras, vas a interiorizarte de todo lo que haya como proyectos en estos momentos dentro de la Cámara de Diputados. ¿Y en qué comisión te gustaría integrar? Y bueno, a ver, desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos como partido y de manera personal, nosotros hacemos política desde una óptica constructiva. ¿Qué quiere decir eso? No hacemos política ni con resentimiento ni con odios.
queremos hacer política pensando en buscar soluciones para la gente. ¿Y cuáles? Hay una escala de valores en esa búsqueda. Hay que tratar de hacer cosas por lo que menos posibilidades tienen, por lo que menos servicios o por lo que menos acceso a servicios públicos pudieran tener. Es decir, queremos que aquellos ciudadanos que están de alguna manera en un estado de cierta marginalidad se incorporen a una igualdad que se merecen. Nosotros queremos en ese aspecto igualar para arriba. Son conceptos que por ahí yo escucho otros partidos que hablan más del odio por el que tiene que por solucionar el problema que el que no tiene. Entonces me parece que las cosas no son así. Nosotros somos constructores de soluciones para la gente. Después, cuando llegue el momento, tenemos distintos proyectos para eso. Se necesita una gran reforma política en la provincia, se necesita reformular la educación primaria y la secundaria, se necesita darle cierta operatividad real y un mayor presupuesto a salud pública. Me parece de que hay una serie de situaciones que hay que controlar y hay una cuestión muy importante que creo que al ciudadano salteño le preocupa, que es la transparencia en el manejo de los fondos públicos de cualquier gestión. Nosotros en ese aspecto estamos absolutamente en desacuerdo, rechazamos cualquier tipo de manejo de fondos públicos como fondos reservados, sin rendición, y por lo tanto vamos a tratar de buscar transparentar cualquier tipo de gestión que signifique manejar los fondos de la gente. Me parece que si el ataque es fuerte a la corrupción, va a haber mucho más trabajo, va a haber mucha más educación, va a haber muchos mejores salarios, porque creemos nosotros que la corrupción ha sido el peor de los males que ha sufrido esta sociedad. Pero existió y existe en el mundo, ¿no? Humberto, se nos terminó el tiempo, así que vamos a tener otras oportunidades, por supuesto, para seguir conversando este tema. Un gusto y felicitaciones. Muchísimas gracias, y cuando usted me lo pida estaré aquí presente. Muchísimas gracias. Y a través tuyo a Miguel Nani. Perfecto.